Es bueno estar con ustedes de nuevo y tener la oportunidad de compartir nuevamente lo que Dios tiene para nosotros hoy en que cerramos esta serie sobre el Padre Nuestro. Estamos cerrando hoy esta serie en la que hemos estado sumergidos las últimas semanas, esta serie que hemos titulado Oración Centrada en el Reino, donde hemos reflexionado sobre el significado del Padre Nuestro, ¿no? Desde el comienzo hemos dicho que el objetivo, que el propósito de esta serie es aprender a orar como Jesús oraba. Y hemos dicho muchas veces a lo largo de estas semanas que la idea no es para corretear el Padre Nuestro, sino entender qué es lo que Jesús nos está enseñando a través de él y dejar que la enseñanza de Jesús en el Padre Nuestro, la manera en que Jesús ora, que es lo que él realmente comparte cuando les enseña a sus discípulos el Padre Nuestro, que eso le dé forma a nuestras propias oraciones, que tengamos una vida de oración justamente centrada en el reino. Y hemos ido así, frase por frase, versículo por versículo, deteniéndonos en el significado de cada una de las cosas que contiene el Padre Nuestro, hasta que el día de hoy nos toca pues el cierre, ¿no? No os dejes caer en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Ya vamos a ver de dónde sale esa diferencia. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Son dos peticiones realmente. Son dos peticiones separadas. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y cada una merece ser estudiada por separado. Y vamos a hacer eso porque cada una tiene una validez y una subsistencia por sí sola. Pero, lógicamente, están conectadas. Hay una intrínseca conexión entre orar, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque una realidad lleva a la otra. La implicancia de una lleva a la necesidad de la otra. Tenemos necesidad de ser liberados del mal justamente porque no siempre logramos vencer a la tentación, porque somos pecadores. Y hay una profunda, creo yo, y lo vimos y lo vamos a ver hoy, hay profundas reflexiones teológicas detrás de esta frase, detrás de estas dos frases. Cuando uno dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, está diciendo cosas muy profundas teológicamente, que requieren una examinación minuciosa para entender realmente qué estamos diciendo. Y vamos a entrar un poquito a eso, pero antes de sumergirnos, digamos, en la teología del tema, tenemos que anclarnos, porque de eso se trata la serie, y la aplicación práctica del versículo, ¿no? Tenemos que entender de forma muy práctica por qué Jesús nos pide orar por estas cosas, por qué nos enseña a orar, Señor, no nos dejes caer en tentación, y Señor, líbranos del mal. Entonces son dos partes. La predicadora tiene dos partes. Primero, por qué oramos, no nos dejes caer en tentación, y segundo, por qué oramos, líbranos del mal. Pero como soy yo soy terco, cada una de estas partes tiene 3 puntos. Siempre, firme en la tradición. ¿Por qué oramos no nos dejes caer en tentación? ¿Por qué oramos no nos dejes caer en tentación? Bueno, antes de entrar a examinar esta pregunta de por qué Jesús nos enseña a orar, no nos dejes caer en tentación, tendríamos que preguntarnos qué es exactamente la tentación. ¿A qué se está refiriendo Jesús, por lo menos en el contexto del Padre Nuestro, con tentación? Y hay algo clave que tenemos que tener en cuenta, que sí hay que darle vuelta un poquito a los ejes para entender la teología detrás de eso. Porque la palabra que figura aquí en el Padre Nuestro como tentación, y figura tanto aquí en Mateo, que es el versículo que hemos leído, como en Lucas 2, que es el otro texto bíblico donde aparece transcrito el Padre Nuestro, es la palabra peirasmon. Y peirasmon, dependiendo del contexto, cuando se traduce al español, en algunas versiones se traduce como tentación y en algunas otras se traduce como prueba. Dependiendo del contexto se utiliza una palabra u otra. Y esto se debe a que en nuestro idioma español moderno de hoy, estos dos conceptos son diferentes. Pero en el koiné original, koiné es el tipo de griego común que se hablaba en la época y en el que se escribieron los evangelios, no es que son dos conceptos con la misma palabra, es un solo concepto. Erasman es un solo concepto. Tentación y prueba, entonces, en la Biblia, en la
la cosmovisión bíblica están intrínsecamente ligados. Tentación y prueba. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, y es importante aclarar eso porque algunos creyentes tienen confusiones con esto, es más, en estas épocas ya lo tenían, es que no es Dios el que nos tienta. Dios no tienta a las personas a pecar. Dios no es un Dios tramposo. Dios no anda colocándote trampas y zancadillas por la vida, buscando dónde te caes para decirte, me has fallado. Así no es como funciona Dios. No hay nada de maldad en Dios y Dios no inculca maldad en nadie. Y es importante tener eso claro. Santiago lo aclara explícitamente en la Biblia. Acá no hay mucho lugar, no es un tema de interpretaciones, porque la Biblia es muy explícita sobre el tema. En Santiago capítulo 1, versículo 13 leemos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, muy claro, no es Dios el que nos tienta. Ahora, cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, no estamos diciendo, Señor, que nunca seamos tentados, porque eso es imposible. La tentación es una parte inevitable de la vida. Todo el mundo ha sido tentado. Incluso el Señor Jesús fue tentado. Entonces todos somos y vamos a ser tentados. Cuando encaramos tentaciones, cuando nos enfrentamos a la tentación, cuando nuestra fe es tentada, nuestra obediencia es tentada, nuestra fidelidad a Dios es tentada, nuestro carácter es puesto a prueba, entonces a eso se le llama prueba. Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, lo que estamos pidiendo exactamente es, Señor, danos fuerza para atravesar estos momentos de prueba. Dios no nos tienta, pero sí las tentaciones ponen a prueba nuestra fe en Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios. Por eso es que Dios nos dice, no nos dejes caer en tentación. Está hablando de ese momento, de esa fase en la cual nuestra fe es puesta a prueba. Lo que de por sí ya nos dice que esta es una oración pensada en la gente que ya conoce a Dios, que ya tiene una relación con Dios. ¿Qué significa ahora no nos dejes caer en tentación? Dije que íbamos a tener 3 puntos por parco, así que empecemos. ¿Qué significa orar no nos dejes caer en tentación? Primero, significa aceptar que es imposible perseverar a través de las pruebas si la gracia de Dios no nos acompaña. Cuando oramos no nos dejes caer en tentación, lo primero que estamos haciendo es reconociendo que sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, sin el poder de su Espíritu Santo en nosotros, no vamos a poder resistir las pruebas y las tentaciones de la vida. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 2 y 13, el apóstol Pablo escribe, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, sin la gracia de Dios, resistir la prueba es imposible. Y si no tenemos eso presente, si la manera en que en nuestra vida queremos enfrentar las tentaciones, si en la vida la manera en que queremos enfrentar las diferentes pruebas que la vida nos arroja, solamente en nuestras propias fuerzas, solamente en base a las disciplinas espirituales que podamos desarrollar a través de una buena vida de oración o de ayuno o cualquier otra disciplina que quieran, o a través solamente de ejercer mucho dominio propio, que todas estas cosas son buenas. La Biblia nos llama a crecer en dominio propio, la Biblia nos llama a tener disciplinas espirituales. Pero si queremos lidiar con la tentación únicamente en función de esto, en función de rutinas y hábitos, músculo propio únicamente, entonces lo que seguramente va a pasar es que el pecado va a revolcarte. Inevitablemente, tarde o temprano, el pecado va a revolcarte. Esa es una realidad espiritual. Toda batalla con el pecado que parte de la premisa de que tú vas a enfrentar el pecado en tus propias fuerzas está condenada a fracaso. Más bien, la capacidad de resistir la tentación parte de tener muy en claro en tu perspectiva
en tu vida de oración, específicamente cuando hablamos del Padre Nuestro, la centralidad que la gracia de Dios tiene, la centralidad que el poder del Espíritu Santo que Dios te ha dado tiene en esta batalla espiritual con el pecado. Hay que tenerlo muy en claro. Y cuando digo que hay que tenerlo muy en claro, no estoy hablando únicamente de conceptos, porque esto no es una cuestión de conceptos. Los conceptos son importantes porque necesitas tener el concepto claro para llevarlo a la práctica. Pero no basta con tener estas cosas claras. Yo se los puedo decir de mi propia vida. Yo sé muchas de estas cosas desde que soy adolescente, porque yo crecí en la iglesia. Y me han enseñado estas cosas un montón de veces. Y me las sé de paporreta, al punto tal que me ponen aquí a decírselas a ustedes. Pero el hecho de que me les sepa de paporreta no significa que a la hora de la hora, cuando las papas queman en mi propia vida, las aplique bien. Como les decía en la mañana, eso me hace acordar a cuando iba al colegio y el profesor de fútbol me decía: cerebro de futbolista, cuerpo ajedrecista. No porque entiendas algo con la cabeza, significa que lo vas a poder hacer en la práctica. Y yo diría más bien que es un problema en el que todos sufrimos, que todos enfrentamos en la vida, el hecho de que por más que tenemos estas cosas claras y por más que parezcan básicas y relativamente fáciles de entender para un cristiano que tiene tiempo yendo a la iglesia, la verdad es que nos olvidamos de ellas en el día a día. Hemos dicho que toda la serie de oración centrada en el reino se trata de no convertir nuestras oraciones en pliegos de peticiones, sino de centrarnos en el reino. Esta es una forma concreta de hacer eso. La vida de oración no puede ser simplemente: Señor, aquí está mi wishlist, aquí está mi carrito de compras espiritual. Tiene que ser también este tipo de disciplinas. Señor, necesito de tu gracia. Señor, no puedo enfrentar las tentaciones si tú no me ayudas. Y tenerlo muy presente. Todos pasamos por momentos donde resistir la tentación se vuelve muy difícil. Todos pasamos por momentos donde, por más que, como dice la Biblia, ¿no?, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por más que estamos en buena comunión con el Señor y estamos intentando mantener buenos hábitos espirituales, igual caemos en pecado. Igual caemos en pecado. Todo el mundo peca, todo el mundo va a pecar. Y esa es la segunda implicancia de orar: no nos dejes caer en tentación. La segunda razón por la que oramos: no nos dejes caer en tentación, porque necesitamos recordar constantemente que somos pecadores que necesitan gracia. Esto se parece mucho al primer punto, pero es ligera y sustancialmente diferente. Porque lo primero tiene que ver con cómo enfrentar la tentación. Lo segundo tiene que ver con recordar al momento de enfrentar la tentación que algunas batallas las vas a perder. Somos pecadores que necesitan gracia. El Salmo 51 es uno de los salmos de confesión de pecados, de los textos de confesión de pecados en la Biblia más hermosos. Los versículos 3 y 4 del Salmo 51 dicen así: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Salmo 51 es un salmo escrito por el rey David, después de cometer un pecado sumamente grave. Pueden leerlo en casa si quieren, porque ya en la mañana me regañaron por pasarme los minutos, así que voy a tener que editar partes de mi prédica. Así que los dejo con mi misterio. Pregúntale a ChatGPT. Pero David es puesto en la posición donde tiene que confesar sus pecados delante de Dios, y él escribe estas palabras donde queda tan clara la realidad espiritual a la que nos enfrentamos como pecadores. Nuestro pecado está presente delante de Dios. Y es importante reconocer esas transgresiones. ¿Por qué teníamos que pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación? Porque somos pecadores, amigos. Somos pecadores, pues. No necesitamos más oportunidades para pecar, ya con las que tenemos suficiente. Por lo menos a mí, yo estoy feliz de orar: no me dejes caer en tentación, Señor, porque ya tengo suficiente con lo que tengo ahorita, como para que me manden más. Y tengo años siendo creyente. Todos los días peco, vengo años pecando, muchas veces en las mismas cosas, confesando los mismos pecados. Me pasa más a menudo de lo que yo quisiera. Eso no significa que no haya progreso espiritual en mi vida. El Señor nos ayuda
a aprender a dominar y a perseverar contra ciertas tentaciones. Pero el pecado como concepto es una constante en nuestra vida. Y entonces, cuando oramos, Señor, no nos dejes caer en tentación, también estamos diciendo que necesitamos más que tentaciones, gracia, misericordia, perdón y restauración. Es esencial, de nuevo, recordar esto constantemente delante de Dios. La gracia es el insumo que te permite resistir la tentación, pero solo la gracia de Dios se va a derramar sobre ti si tú vas delante de Dios y le confiesas a Dios que necesitas su gracia. La gracia solo se derrama cuando le dices al Señor, necesito tu gracia porque soy un pecador. Cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, estamos diciendo, Señor, no quiero seguir pecando, ayuda. Último punto. En medio de las luchas contra la tentación, de nuestras batallas con el pecado y con las pruebas, cuando oramos, no nos dejes caer en tentación, también nos estamos consolando. Nos estamos consolando en la victoria que Dios nos ha dado sobre el pecado. En la victoria que Jesús ha conquistado sobre el pecado. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Nos consolamos en el hecho de que sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando uno sigue al Señor, sobre todo creo que al comienzo, cuando uno tiene momentos de consagración, todos pasamos por momentos donde nuestra relación con Dios se prende, ¿no? Tenemos momentos donde sentimos que algo especial ha pasado en nuestra relación con Dios. Y que hemos tenido un breakthrough, como se dice en inglés, ¿no? Un momento, un hito en nuestra vida espiritual. Y tendemos a pensar de, mira, como hemos llegado a este hito, ya de aquí la cosa empieza a mejorar, ¿no? Se supone que este es el fin del cuento. Y vivieron felices para siempre. Nuestro cerebro funciona así. Entonces, cuando luego vienen pruebas y dificultades y tentaciones y derrota, nos sorprende. Desafía un poco la narrativa que tenemos, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sigo siendo tentado? ¿Por qué me sigues enviando pruebas? Si esto ya ha demostrado mi fe. ¿Cuál es el propósito de esto, no? Y nos confunde. Pero si lo pensamos bien, si miramos la misma Biblia, es natural que después de la consagración a Dios seamos tentados. Es lo que pasó con Jesús. ¿Dónde fue Jesús después de ser bautizado? Al desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Fue tentado. La Biblia dice que Jesús fue tentado con hambre, que fue tentado con soledad y que fue tentado, como muchos somos tentados, con soberbia, con idolatría realmente. Experimentó sufrimiento en la tentación. Entonces, ¿por qué sería diferente para nosotros? Si algo, la experiencia de Jesús con la tentación debería darnos una línea de base para nosotros establecer nuestras propias expectativas. La tentación va a ser parte de la vida cristiana. La diferencia está en que al final de todo, Jesús triunfó sobre todas las tentaciones que tuvo. Jesús jamás pecó. Jesús jamás pecó. Y como jamás pecó, a través de todo su ministerio, luego de su muerte, vino su resurrección. Luego de su resurrección, vino su ascenso glorioso al cielo, y regresa a la diestra del Padre. Y ahora esperamos su retorno. Y su venida trae con ella el fin de todo sufrimiento físico, el fin de todo sufrimiento emocional o mental, el fin de toda angustia, toda frustración que sentamos, toda soledad que sintamos, toda culpa, todo recuerdo doloroso que experimentemos con el que estemos lidiando. Todo eso va a tener fin. La muerte misma va a tener fin cuando Jesús regrese. Y todo eso va a ocurrir porque Jesús venció la tentación, porque Jesús no pecó.
a través de las tentaciones que enfrentan. Ahí está nuestro consuelo en medio de las luchas contra la tentación y las pruebas en la vida. Que justamente porque Jesús venció, nosotros no tenemos esa necesidad de vencer siempre. No tenemos nada que temer de ser derrotados de vez en cuando por la tentación, si nuestra esperanza está en aquel que ya la venció. Y eso debe ser una fuente de consuelo que tenemos que tener presente en medio de la frustración que es luchar contra un pecado que nos cuesta, o pruebas que parecen no tener fin. Esa liberación que Jesús ha conseguido para nosotros en la cruz. Y hablando de liberaciones, ¿por qué oramos líbranos del mal? Aquí nos vamos a la segunda parte. ¿Por qué oramos líbranos del mal? Dijimos que una es consecuencia de la otra. Si oramos líbranos del mal es justamente porque no siempre tenemos éxito en combatir la tentación. Pecamos, y como pecamos, las consecuencias del pecado nos afectan. Por eso tenemos que orar líbranos del mal. Pero antes de entender por qué Jesús nos enseña a orar líbranos del mal, tendríamos que entender a qué se refiere Jesús con el mal o con el maligno. Ahora, si nos quedamos aquí conversando sobre cuál es la naturaleza del mal, como estuvo conversando conmigo Aldo en la mañana por WhatsApp, que bueno, a veces siempre mandamos nuestras prédicas al equipo de predicación y siempre tienen comentarios. Julio me mandó un audio de como 6 minutos a las 6 de la mañana que he tenido que incorporar corriendo. Por eso llegué tarde a la reunión de la mañana. Es culpa de Julio. Dejar la grabación. Es culpa de Julio. Entonces no nos podemos quedar aquí revisando lo que San Agustín hizo decir sobre la naturaleza del mal. No tenemos tiempo para eso. Así que tenemos que quedarnos con una definición práctica que nos ayude a la aplicación concreta que queremos para esta serie. Para esos efectos, el mal se refiere a todo lo opuesto a la voluntad de Dios. ¿Ok? El mal, la maldad, a lo que se refiere es todo aquello que es opuesto a la voluntad de Dios. Ahora, en algunas versiones habrán notado, si han abierto su Biblia, que en algunas versiones, en este versículo 13, y de nuevo, lo mismo pasa en Lucas, figura mal y en otras figura el maligno. El mal y el maligno. Pasa algo similar a lo que ocurre con tentación y prueba. La razón por la que a veces se traduce una palabra y a veces la otra es porque pasa lo mismo con el koine original, con el griego original. Derivan de la misma palabra, poneros. Lo relevante para nosotros aquí es que hay una conexión intrínseca entre la maldad y el maligno. Jesús lo que nos está enseñando en el Padre Nuestro es que cuando estamos orando para ser libres de la maldad, nos está diciendo, ore para ser libre de la maldad y del maligno, que es el que ora la maldad. El maligno obviamente es Satanás. Ahora, conversaba en la mañana, y creo que es algo sobre lo que vale la pena un poco reflexionar, sobre el hecho de que la Iglesia, y creo que históricamente, y la verdad, puedo ver esto en mi propia vida, y en la vida, creo que en la vida de muchas personas que han crecido conmigo, en la fe, la Iglesia, las personas, los cristianos, solemos tener problemas, digamos que calibrando nuestra aproximación a esta realidad de que el diablo existe. Tenemos problemas calibrando el cómo reaccionamos a esta realidad de que el diablo existe. Y tendemos a saltar entre uno de dos extremos. En un extremo, el diablo es omnipresente en nuestra imaginación y en nuestra vida diaria. Vemos evidencias de su supuesto poder todo el día y a todo. Detrás de toda adversidad que enfrentamos en nuestro día a día, vemos al diablo. Por trivial y limitado que sea su impacto en nuestra vida, vemos al diablo. Vamos al supermercado y vemos decoraciones de Halloween y decimos el diablo. Salimos tarde para un compromiso y nos agarra el tráfico y estamos llegando tarde y decimos el diablo. Se malogra la terma y decimos el diablo. Los ponemos a reprender, Señor, no permitas que el diablo me torture por agua fría. Ese es un extremo. Pero también está el otro extremo.
que es vivir como si el diablo no existiese. Vemos al diablo como una figura mitológica casi, ¿no? Una caricatura creada por la cultura de la cristiandad. La cristiandad y el cristianismo no son lo mismo. La cultura de la cristiandad ha creado esta figura, esta caricatura del diablo, ¿no? Que tenemos muchas veces en el fondo de la cabeza, en nuestra imaginación. El personaje de color rojo, con cachos, que se ríe malévolamente, como los supervillanos en las películas, ¿no? Y quiere seducirnos para que le vendamos nuestra alma a cambio de algo. Y esta idea nos parece tan absurda, tan ridícula, tan simplona quizás, que la rechazamos. Nos parece indigno de gente ilustrada, moderna, educada, creer en el diablo, o por lo menos en esta idea del diablo. Y creemos que lo correcto es buscar toda explicación a la adversidad que enfrentamos en la vida únicamente en el mundo material y en la ciencia que lo explica. Nos convencemos a nosotros mismos de que para ser intelectualmente respetables tenemos básicamente que vivir como si el diablo no existiese. Este es el otro extremo. En un extremo el diablo está detrás de todo, en otro extremo el diablo es invisible, no existe. Ambos extremos, la verdad es que son inconsistentes con lo que la Biblia enseña. Y lo curioso, lo irónico, es que ambos extremos caen en lo mismo. Trivializan al diablo. Trivializan el poder del mal. En formas muy distintas, pero llevan a lo mismo. A que subestimes, a que caricaturices el poder del mal. Dios, en cambio, Jesús, en el Padre Nuestro, nos enseña a decir, líbranos del maligno. Cuando oramos, líbranos del maligno, ¿qué estamos queriendo decir entonces? Primero estamos reconociendo que las consecuencias de nuestro propio pecado, de la maldad que habita en nuestro propio corazón, pueden ser devastadoras. Cuando oramos, líbranos del maligno, estamos aceptando que la consecuencia del pecado de nuestro corazón puede ser devastador, que es peligroso el pecado. En Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La Biblia nos enseña que no necesitamos temerle al diablo. El diablo no tiene por qué estar ocupando nuestros temores. Pero sí enseña que debemos estar alertas sobre su rojo. En este famoso versículo de 1 de Pedro, de capítulo 5, donde dice, ¿no?, que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Deben haberlo escuchado alguna vez. Pero ¿por qué es que tenemos que estar alertas del diablo que rota como león rugiente? Volvemos a lo mismo, porque somos pecadores. Y como somos pecadores, pecamos. Y el pecado tiene consecuencias. Y cuando oramos, líbranos del mal, una de las cosas que estamos haciendo es recordándonos a nosotros mismos, reconocer delante de Dios que muchas veces tenemos pecados que no confesamos. Que muchas veces toleramos el pecado en nuestra vida. Dejamos que eche raíces. Que muchas veces vivimos en negación del pecado que tenemos. Racionalizamos nuestro pecado, le buscamos justificaciones. Y dejamos que el pecado destruya y haga daño en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra alma. Cuando oramos, líbranos del mal, estamos reconociendo, tomando conciencia de la gravedad que el pecado tiene en nuestro corazón. Amigos, el pecado es una enfermedad espiritual degenerativa, que si no se trata, te mata. Conforme tú pecas crónicamente y te acostumbras a pecar y consientes pecado en tu vida, el pecado va a cambiar quién tú eres. Y lo va a hacer en forma fría y metódica. Es curioso que, como parte de nuestra cultura, de nuestra caricatura del diablo, a veces, como se dice, antropoformicemos al diablo, ¿no? Lo veamos como una especie de ser humano. Cuando el diablo no es un ser humano, no fue creado como ser humano. La manera en que obra realmente parece más la de un robot, una especie de programa. Es consistente, metódico,
totalmente indiferente, incapaz de sentir empatía, pena. Y cuando tú pecas y consientes el pecado de tu vida, el diablo obra a través de ese pecado. Y ese pecado es, como digo, una enfermedad espiritual degenerativa. Te destruye por dentro, te deforma. Todos hemos experimentado esto. Yo he experimentado esto en mi vida. El empezar a pecar en algo, no pedir perdón, perderlo de vista, dejar que que eche raíces en mi vida, cambie mi manera de pensar, empiece a hacerme más tolerante al pecado, me hace cada vez más egoísta, más ensimismado. Hay menos espacio cada vez en mi cabeza para Dios, porque el pecado ocupa todo el espacio que Dios debería ocupar. Y si ese proceso continúa y continúa y continúa, en última instancia, el pecado termina robándote lo más valioso que todos tenemos, aquello que nos hace imagen y semejanza de Dios. Literalmente nos termina deshumanizando. Lo que te hace ser humano es que estás hecho imagen y semejanza de Dios. Sin eso, eres un animal simplemente. Y eso es a lo que el pecado te va a devolver. Si es que se le permite al pecado continuar degenerando quien tú eres, si toma acción. Cuando oramos, líbranos del mal, estamos reconociendo esa espantosa realidad. Y estamos reconociendo que necesitamos ser liberados de ella. Y que solo Dios puede librarnos de ella. Reconocemos también que vivimos en un mundo que está corrompido por el pecado. Cuando oramos, líbranos del mal. O lo primero habla de nuestro propio pecado, el pecado que nosotros consentimos en nuestro propio corazón. Pero vivimos en este mundo y este mundo está corrompido por el pecado. Cuando el ser humano pecó, trajo el pecado a la creación y la creación fue quebrada por el pecado. Entonces no solo sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado, sufrimos las consecuencias del pecado en la creación como un todo. Dios no te va a pedir cuentas de los pecados que no son tuyos, pero en esta tierra vas a tener que experimentar las consecuencias de un mundo pecador. Eso lo vivimos todos los días. Vivimos en un mundo donde hay enfermedad, donde hay guerra, donde hay crimen, donde hay hambre, donde hay pobreza, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay opresión y muchísimos otros males. Y cuando oramos, líbranos del mal, estamos reconociendo, Señor, líbranos de este mundo caído en el que experimentamos, y muchos experimentan, sufrimiento. Y no solamente estamos orando para que Dios nos ofrezca protección temporal de una circunstancia específica, sino estamos orando también para decir, como vimos hace un par de semanas, ¿se acuerdan hace un par de semanas? Cuando vimos la parte de Venga tu reino. Los que estuvieron aquí, los que se acuerdan, y si no se acuerdan, la predica está en Spotify. Que tenemos un rol en eso. Que cuando decimos venga tu reino, no simplemente estamos diciendo, Señor, regresa para que tu reino comience. El reino de Dios es algo que se consuma con su venida, pero empieza ahora. También cuando oramos, líbranos del mal, estamos diciendo, Señor, ¿cómo puedo ser un instrumento de ese proceso de restauración de la creación? De curar al mundo en el que vivo del mal. Y finalmente, necesitamos orar, líbranos del mal, porque necesitamos recordarnos a nosotros mismos que si bien oramos en tiempo futuro, estamos orando sobre algo ya hecho. Necesitamos recordarnos que Dios efectivamente nos ha concedido esa oración. Dios nos ha librado del mal. Y al orarlo, al decir líbranos del mal, estamos recordando eso, trayéndolo a la vida en nuestro corazón. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 18, Pablo escribe, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Ese es el cierre de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo es la última carta de Pablo. Si las pones cronológicamente, fue la última carta que escribió. Esas son las últimas palabras de Pablo en la Biblia. Luego viene un capítulo más donde manda saludos, pero algunos dicen que la persona que escribió la carta la hizo y no fue Pablo. En fin, ¿no? Quedémonos con la parte romántica. ¿Ya? Estas son las últimas palabras sustanciales de Pablo en su ministerio, en su carta. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo escribe esta carta desde Roma, donde está preso. Se le escribe a Timoteo.
a quien él mentoreó, discipuló. Se le escribe en un momento muy duro, porque Pablo sabe que muy probablemente va a ser ejecutado, y efectivamente lo fue. Ve el final de su vida llegar. Y sin embargo, en su corazón podemos ver en estas palabras esa profunda, sólida convicción de que no tiene nada que temer ni siquiera de la muerte misma, porque sabe que nadie puede robarle la vida eterna que tiene en Cristo. Todos tarde o temprano caminamos por ese valle de sombra de muerte. Todos. Llega a todos. Sea por terribles pruebas que enfrentemos en la vida, o sea porque todos eventualmente tenemos que morir. Le ocurrió a Pablo, como acabamos de ver, y le ocurrió también al mismo Jesús. Una escena muy similar a esta es Jesús en Getsemaní, que también lo vimos hace unos meses. ¿Se acuerdan de esta escena de Jesús en el jardín de Getsemaní? En donde Jesús va con sus discípulos y luego se aparta de ellos un momento y va a orar en Getsemaní. Y en ese momento, en esa noche, Jesús es tentado. La Biblia nos dice que Jesús tiene angustia. Su angustia es tan grande que suda sangre. Tiene temor Jesús de lo que va a pasar. Hay algo que lo está presionando a decir, no hagas esto. Está siendo tentado a desobedecer a Dios. Y sin embargo, Jesús obedece. Y en ese mismo momento en Getsemaní, él hace una oración. Le dice, Señor, de ser posible, aparta de mí esta copa. ¿Por qué? Porque en su humanidad tiene temor del dolor y el sufrimiento que va a venir con la crucifixión. En otras palabras, Jesús está pidiendo, Señor, líbrame del mal. Líbrame del mal. Y sin embargo, esa petición no es concedida. Si podemos orar, líbranos del mal, es porque Jesús no fue librado del mal. Jesús se enfrentó al mal cara a cara. Y a través de entregar su vida, lo venció. Y cuando oramos, líbranos del mal, Señor, tenemos que tener eso muy presente en la cabeza. Tenemos que tener muy presente que le estamos pidiendo esto a alguien que es capaz de darnos, que ya nos lo dio. La única persona que ha vencido verdaderamente el mal, que ha derrotado la muerte misma, es Cristo. Y es a Él a quien le estamos pidiendo, líbranos del mal. Y Él ya nos ha concedido esa petición. Solo estamos esperando que se consuma. En tiempos duros, esa verdad debe ser una fuente de consuelo. De darnos cuenta que incluso la oscuridad más profunda le pertenece a eso. Ha sido conquistada por eso. Hemos llegado al final de esta serie. Y en esta serie, como venimos diciendo, la idea ha sido tratar de aprender a orar como Jesús ora. Por eso se llama oración centrada en el Rey. Pero hay algo clave en cómo Jesús oraba que creo que tenemos que tomar en cuenta. Jesús no solamente oraba y no solamente es que oraba las cosas específicas que el Padre Nuestro contiene, y nos hemos detenido una a una para entender por qué. Porque nuestras oraciones, como hemos dicho, no deben ser simplemente una lista de un pliego de peticiones, sino contener más. Y el Padre Nuestro es muy ilustrativo sobre qué deben contener nuestras oraciones. Pero hay algo más. Cuando Jesús oraba, el propósito de la oración no es transmitirle información al Padre. Es algo que es muy natural en nosotros. Porque toda forma de comunicación en la tierra implica transmitir información. Ese es en gran medida el propósito de la comunicación. Transmitirle información a otro ser. Pero si hay algo único en comunicarse con Dios, es que Dios no requiere datos de ti. No los necesita. Dios es omnisciente. Cuando tú oras, cuando tú te comunicas con Dios, la prioridad no es que Dios sepa cosas que Él no sabe. Y cuando Jesús oró en Getsemaní, cuando Jesús oró tantas veces en la Biblia a su Padre, el punto de esa
conversación de él con su padre no es: Señor, te estoy dando un reporte. La oración se trata de tener intimidad con Dios, de construir una relación con Dios real. Oramos para tener una comunión viva con Dios. Solo teniendo una comunión viva con Dios, solo teniendo una relación con Dios que está basada en una vida de oración real. La esencia de la comunión con Dios es la oración. Y solamente cuando tenemos una vida de oración real es que estas promesas que vienen implícitas en el Padre Nuestro, incluyendo esta promesa de no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, el triunfo final que tendremos sobre la tentación, sobre ser libres del mal, solo se van a hacer real en tu corazón si tienes esos momentos con Dios, si le das la prioridad que deben tener, como Jesús se los dio. De eso se trata una oración centrada en el Rey. Una que está basada en ver a Dios como realmente Él es y aceptar nuestra identidad en Él de hijos suyos. Solo así podemos orar de verdad: Padre nuestro que estás en los cielos, y que sea real. Y saber que el hecho de que todo eso es real nos da identidad, vida, propósito y destino.